Buenas noches, doctores. ¿Cómo están? Bienvenidos a clase. ¿Cómo les ha ido? ¿Me escuchan bien? Hola, doctora. Perfectamente, doctora, gracias. Doctora, excelente. Bienvenidos todos, mis queridos chicos. Doctores queridos, para hoy tenemos nuestro primer ejercicio de exoneración, que recordemos le vamos a dar prioridad a los compañeros que no han sido exonerados antes de ninguno de los otros parciales, en aras de darles prevalencia sobre esta posibilidad. Entonces, después de eso, después de que analicemos el caso en concreto que tenían de tarea, vamos a continuar con el proceso de individualización de pena, a ver si acabamos ya hoy toda la tasación punitiva, para empezar mañana con resolución de concursos aparentes de tipos, y ya continuamos con delitos contra el patrimonio económico, delitos sexuales, y si alcanzamos falsedad personal. ¿Listo? Doctores queridos, comencemos. Levante las manos, por favor, para participar los que no han sido exonerados. Listo. Listo. Yair ha participado, profe. Hemos participado, no la subimos ahorita. No, los que no han participado, no. Los que ya fueron exonerados. Jason también ha participado. Lady también ya. Lady, ella también ya en el primer parcial. A ver, Jair también. Ya, perdón. Ya la bajo, calmaos. Pure a ver, carajo. Por favor. Ya. Educardo, ya. Comencemos. Doctora Lady Catherine. Profe, Lady ya fue exonerada en el primer parcial. Ah, ok. Entonces, ¿cuántos quedan? Bajamos la manito. Nicolás Sandoval. Nicolás. Doctor Nicolás. Yo ya fui exonerado, pero pues ya lo realicé. También, profe. Profe, Seamos transparentes. Se dan cuenta. Sí, No, la mire, si se dan cuenta. Si se dan cuenta, son los... Discúlpeme en un momento. Yo sé que aquí la pasamos muy bacana y todo lo que quieran, ¿listo? Pero las reglas son claras y no podemos perder el tiempo. Entonces, solo van a levantar las manos los que estén exonerados, no estén exonerados en ninguno de los parciales y deseen participar. Ya veremos qué pasa después de eso. Yo me rehúso a pensar que la única persona que no se ha ganado la exoneración en todo el salón es el doctor Jason Howard. Yo no creo que eso sea así. O sea, realmente creo que debe haber más personas, además del doctor Jason, que no han sido exonerados. Insisto, nunca han sido exonerados ni del parcial 1 ni del parcial 2. Hay que darle prevalencia a ellos, o sea, no seamos ventajosos, porque por eso es que el país está como está, porque uno quiere pasar por encima de los demás a como dé lugar. Ustedes van a tener la posibilidad de hacerlo después. Vamos a ver qué pasa con los compañeritos que no han sido exonerados. ¿Listo? Doctor Jason Howard, ahora sí, su merced, comience. ¿Quiere que le active la posibilidad de compartir pantallas, doctor Jason? No, profe, buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Profe, el ejercicio individualizar la pena, una pena que parte de 47 a 50 años, hay que aumentar la ley 14, el artículo 14 de la ley 890 y aplicar la tentativa. ¿Qué pena es, doc? De 47 a 50 años de prisión. Listo. La primera parte vamos a convertirlo en meses. Los 47 años por los 12 meses quedarían convertidos en 564 meses de prisión. Sí. Los 50 convertido a meses, 600 meses de prisión. A esta le vamos a incrementar el artículo 14 de la ley 890, que viene en una tercera parte del mínimo hasta la mitad del máximo. La tercera parte de 564 meses son 188 meses de prisión. La mitad de los 600 meses son 300 meses. La pena tendría una movilidad entre 752 meses a 900 meses de prisión, con la aplicación del artículo 14. A esto específicamente le voy a aplicar el artículo 27 del Código Penal, que habla, en razón a la tentativa, que la pena no puede ser menos que la mitad del mínimo
o ser más que las 3/4 partes del máximo. Esta pena oscilaría entre 376 meses de prisión a 675 meses de prisión. Como su merced me está hablando sobre una pena, o una pena que va desde 47 a 50 años, le voy a aplicar el artículo 37 del Código Penal, que dice que la pena no puede ser superior a 60 años en el evento que sea un solo delito, diferente si fuera concurso. Su merced no nos habla de concursos y me habla de una sola pena, supongo que es un solo delito, tan solo un delito. Entonces la pena máxima quedaría en 600 meses de prisión. El marco punitivo definitivo estaría entre 376 meses de prisión a 600 meses, de los cuales le resto a los 600 meses los 376, me daría un total de 254 meses de prisión, que lo dividiría en 4 partes, que son cada uno de los cuartos a dividir. Cada cuarto me quedaría de 56 meses de prisión puntualmente. El cuarto mínimo oscilaría entre 376 meses y 432 meses de prisión. El primer cuarto medio oscilaría entre 432 meses y 488 meses de prisión, haciendo la salvedad que son 432 meses y un día a partir de ahí, en cada uno de los cuartos. Se le sumaría el día de más. Bueno, el segundo cuarto medio oscilaría entre 488 meses y 544 meses, y el cuarto máximo entre 544 meses y sumándole los 56 meses específicamente, equivaldría al máximo, que serían 600 meses de prisión, doctora. Si efectivamente me llegare a equivocar con la aplicación a partir de ahí del artículo 37 del Código Penal, en razón a que efectivamente la pena no puede superar los 600 meses de prisión, también lo hice de esa manera. Entonces, sin embargo, pues pensando que respetando el principio de la legalidad, la libertad y demás, por eso lo apliqué, dejé los 600 meses. Sin embargo, hice la salvedad, cambiaría que el delito como tal, si no le aplicara el artículo 37, pues simplemente serían 376 meses a 675. Al restar los 376 meses a los 675, la diferencia son 299 meses de prisión, dividido en 4, que cada uno equivaldría a 74.75 meses de prisión, que vienen siendo 74 meses, 22.5 días por cada cuarto. Primer cuarto, o el cuarto mínimo, estaría entre 376 meses de prisión y 450.75. El primer cuarto medio, 450 meses de prisión, .75, hasta 525 meses, .5. El segundo cuarto medio, de 525.5 hasta 600.25 meses. Y efectivamente el último cuarto equivaldría de 600.25 a los 675 meses de prisión. Listo, profe. Doctor, si usted fuera magistrado, yo le creo todo lo que me dice con esa cara de bravo que me pone. Uy. Vamos a ver si es cierto lo que tú dices. ¿Listo? Nos das 2 opciones bastante diferentes. Vamos a ver entonces finalmente cuál es la correcta. ¿Listo? Gracias, doctor Jason. Bueno, sí, señora, gracias. Doctora Lady Catherine Devia. Profe, ella se exoneró en el primer parcial y acaba de mandar la prueba porque dice que no se exoneró, y está la prueba ahí en WhatsApp. Qué pena, es que voy a hacer otra cosa totalmente diferente a la doctora Carolina. Dime, profe, sí, ayer los compañeros me escribieron, se me presentó un impasse y no pude conectarme a la clase. Solamente era para eso. Gracias. No te preocupes, no hay problema. Ahorita vamos a ver si puedes participar. Entonces, vamos a ver quiénes pueden participar dependiendo de si hay alguien más que no haya sido exonerado. ¿Listo? Doctor Julio Alexander Díaz, ¿tú ya fuiste exonerado de parcial?
No, señora profesora, ¿cómo está? Buenas noches, compañero. Hola, Buenas Doc, ¿cómo noches. estás? Te escuchamos. Bueno, mi ejercicio. El mínimo está en 47 años. Lo multipliqué por 12. Eso me da un valor de 564 meses. Lo divido entre 3. Me da un valor de 188 más 564 para un total de 752 meses. Ese sería el mínimo. Tenemos un máximo de 50 años, lo multiplico por 12, eso me da un valor de 600 meses, dividido en 2, eso me da un total de 300, lo sumo por 600 y me da un total de 900 meses. Listo. Voy con el artículo 27, la tentativa, inciso 1, el Código Penal. Eso me da, ya le digo, eso me dan 675 meses. Le resto, perdón. Qué pena, profe, un momento. No te preocupes, tranquilo. Bueno, sigo con el artículo 27, el inciso 1. El mínimo son 564 meses. Lo divido en 2. Eso me da un total de 376 meses. El máximo son 600 meses. Lo divido entre 4. Eso me da un total de 225 meses. Lo multiplico por 3 para un total de 675 meses. Ese total de 675 meses le resto el mismo, que son 376 para un total de 299. Eso lo divido por 4, me da 74.75. Empiezo a manejarlo del cuarto mínimo. Entonces empiezo desde el valor de los 376 a 450.75. Ese es el cuarto mínimo. El primer cuarto medio voy de 450.75 a 525.5. El segundo cuarto medio de 525.5 a 600.25 sería el segundo cuarto medio. Y el cuarto máximo sería de 600.25 a 675 meses. El cuarto mínimo me daría de 375 a 450 meses y 22 días. El primer cuarto medio me daría de 450 meses a 525, perdón, de 450 meses y 23 días a 525 meses y 15 días. Segundo cuarto medio de 525 meses y 16 días a 600 meses y 7 días. Y el cuarto máximo de 600 meses y 8 días a 675 meses. Ese sería mi ejercicio. Y qué pena, profe, por el ruido, porque tengo compañeros aquí trabajando conmigo. No te preocupes. Gracias, doctor Julio Alexandre. Compañeros, ¿hay alguien más que no haya sido exonerado y desee participar el día de hoy por la exoneración en el ejercicio que estamos desarrollando, que se les dejó de tarea el día de ayer? Ok, listo, no hay más manitos levantadas. Ya vamos a dar la oportunidad a 4 personas que participen, pero no van a participar por exoneración. Solo 4 no van a participar por exoneración. ¿Listo? Doctora Ámbar Hernández, te escuchamos, doctora querida. ¿Quieres que te comparta pantalla? Sí, es tan amable, profe, gracias. Pues ya te lo dejo de compartir. Están activados para que todos puedan compartir en el momento en que se les dé el uso de la palabra. Recuerden que van sin exoneración para este ejercicio. ¿Listo? No sé si ya ven ahí lo que estoy compartiendo. Está comenzando ya, ahora sí. Gracias, doctora Ámbar. Bueno, profe, entonces, de acuerdo al ejercicio, pues yo lo hice de la siguiente manera. Caso de individualizar la pena que va de 47 a 50 años, hay que aumentar ley 80 del 2004 y aplicar tentativo artículo 27 de inciso 1. Entonces, el desarrollo, pues la pena de 47 años para pasarla a meses por 12, 564 meses, máxima 50 años por 12 me da 600 meses.
Lo primero que hay que hacer, entonces, es aumentar el artículo 14 de la ley 890. De esta manera, 564 meses dividido en 3 me da 188 meses más los 564 para un total de 752 meses. La máxima 600 meses dividido en 2, pues me da 300 meses más los 600, 900 meses. Luego nos decía que el artículo 27 en tentativa, donde nos dice que incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las 3/4 partes del máximo. Entonces, quiere decir que a esta que inicialmente teníamos de 752 meses como mínimo, le sacamos la mitad, me da 376 meses. La máxima, 900 meses, las 3/4 partes. Entonces, lo divido en 4, me da la primera cuarta parte, que son 225 meses, pero son 3, por lo tanto lo multiplico, me da 675 meses. Quiere decir que tendría una pena mínima de 376 meses y una pena máxima de 675 meses. Como mi compañero Howard, yo dice que de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 del Código Penal, la pena de prisión para los tipos penales tendrá una duración máxima de 50 años, excepto de los casos en concurso. Entonces, como acá solamente tenemos un delito, entonces la mínima definitiva me quedarían 376 meses y la máxima definitiva serían 600 meses para no pasarme de los 50 años. Ahora iniciamos para sacar el valor de cada cuarto. Entonces la profe nos explica que la fórmula es el máximo menos el mínimo dividido en 4. Tenemos que el máximo para esta pena son 600 meses, menos los 376 meses me daría 224 meses. Dividido en 4, 56 meses. Entonces, ese sería el valor de cada cuarto, como lo indiqué acá, de acuerdo a lo que la profe nos explicaba. Tenemos entonces una pena máxima de 600 meses y una pena mínima de 376 meses. Entonces, para sacar el valor del primer cuarto mínimo, tenemos los 376 meses, sumándole los 56 meses del primer cuarto, entonces daría 376 meses a 432 meses el cuarto mínimo. El primer cuarto medio de 432 meses más un día a 488 meses, sumándole de este 432, sumándole los 376 meses. El segundo cuarto medio de 488 meses más un día a 544 meses, que es a este 488 le estoy sumando los 376 meses, que es la pena, perdóname, los 56 meses. Y el cuarto máximo de 544 meses más un día, al sumarle estos 56 meses, me da los 600 meses, que sería la pena máxima. Así lo dice, profe. ¿Listo? Gracias, mi doctora Amber. ¿Puedes, por favor, parar de compartir la pantalla? Gracias, doctora querida. ¿Ya dejé de compartir? Sí, ya. Señora, ya. Doctora Angie Daniela Ardila. Buenas noches, profesora. Había otra compañerita y se nos fue ella había subido la mano antes, no sé quién era. Sí, profe, era yo, pero se me bajó. Pero bueno. No, sigue la compañera, profe, no hay inconveniente. Listo. Gracias, profe. Pero igual te doy ahorita el uso de la palabra, ¿vale? ¿Me recuerdas quién eres, vale? Listo, doctora Angie, te escuchamos. Gracias, profe. No, ¿ya ahí miran? Sí. Sí, señora. Vale, entonces yo la hice la pena máxima de 47 multiplicada por 12 meses, 564 meses. La pena mínima, perdón. La pena máxima, 50 meses multiplicado por 12, 600 meses. Aplicando la ley 890-2004, artículo 14, entonces la mínima dividida en 3 daba 188 más igual 752 meses. Luego la pena máxima, 600 meses dividido en 2 daba 300 más los mismos 600 igual 900 meses. Luego aplicando el artículo 27 del Código Penal inciso 1, donde ya me daba la pena, la pena no menor de la mitad del mínimo ni la mayor de las 3/4 partes del máximo. Entonces, la mínima, la mitad, eran 376. El máximo, 900 meses, dividido en 4, 225 meses. Multiplicado por 3, 675. Y este, decía la profe, que era el marco punitivo definitivo en lo que nos explicaba anoche.
Entonces, al máximo se le resta el mínimo y se divide en 4 partes. El valor que me dio cada parte fueron 74.75 meses. Entonces, en el cuarto mínimo me dio de 376 meses a 450.75 meses. En el primer cuarto medio de 450.75 meses a 525.5 meses. En el segundo cuarto medio de 525.5 meses a 600.25 meses. Y en el cuarto máximo de 600.25 meses a 675 meses. Pero entonces me quedó en duda lo del artículo 37 del Código Penal, donde decía que la pena no puede aumentar más de 50 años de prisión. Y no sé entonces dónde se hace esto, si se hace antes de sacar los cuartos o de últimas, cuando se saca ya los cuartos, se aplica esta cuestión, profe. Listo, mi doctora Angie, muchas gracias. Gracias. A ti. Vale, por favor, dejar de compartir la pantalla para que la próxima persona que vaya a intervenir lo haga. Gracias. Ahora sí, ¿quién fue la compañerita que se le bajó la manito? Yo, profe Carolina. No, Caro, tú estabas después. Fue alguien más. No recuerdo quién era. Era una doctora de gafitas. Yo la vi. Ah, entonces no sé, profe. Era la doctora Lorena Charly. Ya la vi ahora conectada. Lorena. Sí, yo le vi a ella su manito levantada. Sí, profe, era yo, pero le doy la oportunidad a otra persona porque me faltó algo en el ejercicio. Vale, listo, mi doctora Lorenita. Doctor Nicolás Sandoval. Hola, doctora. Hola. Doctora, para compartir pantalla. Ya está activado. Compartir. Ok, doctora. Entonces, en cuanto al ejercicio, en la pena que su merced nos suministró ayer de mínimo 47 años, máximo 50 sobre la ley 599 del 2000, se multiplica pues por los 12, nos da 564, más la tercera parte, 752, en el máximo de 50 pues da 600 meses, más la media 900, ¿no? Entonces, haciendo la claridad que por control de legalidad no puede superar la pena los 600 meses y por hacer el ejercicio académico, doctora, yo lo dosifiqué tal cual estaba. Entonces, en el primer cuarto mínimo o la dosificación, el marco punitivo de 752, le resto 900, la diferencia la divido por 4 y la voy sumando gradualmente dependiendo del cuarto mínimo. Entonces la primera suma me dio 789 del primer cuarto mínimo, el segundo cuarto mínimo 826, el tercer cuarto máximo 863, el cuarto máximo, pero 900 como tal. En cuanto a la tentativa, ahí ya sí me varió distinto, porque en meses me dio 376 la mínima, 600... 675 la máxima, y pues igual hice la diferencia, ya me dio con decimales, entonces en el primer cuarto mínimo me dio 450.74 y una vez le multipliqué el 30 por 0.74 para que me salieran los 22 días. En el segundo cuarto mínimo con la suma ya me dio 525.49 más la multiplicación y la división 15 días. El tercer cuarto máximo me dio 624 con 7 días, y en el cuarto máximo pues ya fueron 29 días a partir de la suma, doctora, sin hacer el control de legalidad, sin quitar lo que manda el acogimiento al nuevo Código Penal, que es máximo 600 días. Listo. ¿Eso es todo? Sí, señora. Listo, doctor, muchas gracias. Puedes parar de compartir la pantalla. Ok.
doctora. Ay, ¿cómo lo hago? Le das dejar de compartir. Acá. Listo. Exactamente. Gracias, doctora. Listo. Ok, dado que la doctora Lorenita no va a participar, entonces se activa un cupo que le correspondía a ella, que es el de la persona que sigue en lista, que es la doctora Carolina. Carolina, para. Ok. Buenas noches, profe. Bueno, sabiendo que el mínimo es 47 años y el máximo es 50 años, yo aumenté la ley a la ley, un momento, 890, donde hay un tope de 750 y un tope de 900. Lo que hice fue, según el artículo 2 el artículo 2 de la ley 890, el tope máximo son 600. Entonces, de ahí proseguí a hacer la tentativa. En la tentativa, el artículo 27, inciso 1, donde el mínimo es la mitad y el máximo es 3/4. De ahí proseguí a 600 dividido en 2, 300 queda el mínimo, y el máximo, que son 600 dividido en 4, queda 150 por 3, 450. De ahí comencé a hacer los cuartos, donde el máximo es 450 menos 300 dividido en 4, donde da 37.5. Ahí desarrollé cada cuarto sumándolos y después desarrollé al final con los días. Para que el primer cuarto mínimo queda entre 300. Perdóname un segundo. Los micrófonos, compañeros. Perdóname un segundito porque no puedo silenciar. Ya. Carolina, ya puedes participar. Activa tu micrófono otra vez porque tuve que silenciarlos. Listo, profe. Donde aquí desarrollé cada cuarto, aquí lo hice en decimales en inicio y luego desarrollé los días. Donde desde 300 a 337 y 10 días, el primer cuarto medio de 337 y 11 días, dado que es el siguiente día, a 375. El segundo cuarto medio, desde 375 a 412 y un día, y el cuarto máximo de 412 y 2 días a 450. Profe, yo te escribí algo por WhatsApp, ahorita te comento. Una situación de un compañero. Gracias. Bueno, gracias, doctora Carolina. Doctor Jair. Doctor Jair. Jair Solano. Hola, profe. Aquí estoy. Hola. Profe, bueno, permítame que le comparto pantalla. Dale. Bueno, profe, el ejercicio es el siguiente. Caso individualización. Dale. Bueno, la pena va de 47 a 50 años. Hay que aumentarla, teniendo en cuenta la ley 890 del 2004. Aplica la tentativa del artículo 27, inciso 1 del Código Penal. Bueno, la pena mínima, que en este caso serían 47 años, la multiplicamos por 12, me dio un valor de 564 meses. La máxima, que eran 50 años, la multipliqué por 12 y me dio 600 meses. Entonces, aquí en el segundo paso aumentó la pena con el artículo 14 de la ley 890, que es la mínima, en este caso que son 564 meses, la dividí por los 3/4, me dio 188 y la sumé con la mínima, que eran 564 y esto me dio 752 meses. Igual se hizo con la máxima, 600 meses, dividido por la mitad, eso me dio 300 meses, más los 600 meses, eso me da un total de 900 meses. Acá abajo en el artículo 27 nos habla
de no menor, de no menor de la mitad ni mayor de los 3/4 de la parte del máximo. Entonces, acá cogimos la mínima, que eran 752 meses, lo dividimos en 2, esto nos dio 376 meses, y la máxima la dividimos primero por 4, nos dio 225 meses, y después la dividimos, la multiplicamos por 3 y nos dio 675 meses. Entonces, bueno, profe, estos son como tal, los meses, teniendo en cuenta el primer paso. Entonces, venimos con el siguiente, que es teniendo en cuenta el artículo, teniendo en cuenta el artículo 37 del Código Penal, donde nos dice que una duración máxima de 50 años. Entonces, como acá en el máximo se pasó de 675, entonces lo que hay que hacer es, teniendo en cuenta el artículo, pasarlo a 60 meses, que fue lo que hicimos acá, en el segundo paso, en el paso siguiente. Entonces, valor de cada cuadro, de cada cuadro. Entonces, la fórmula, dígame. Cuarto, perdón. Sería el valor máximo menos el valor mínimo, dividido en 4. Entonces, esto me dio un valor de 56 meses, haciendo la operación. Acá en los cuartos, entonces sumamos 56 meses por el mínimo, esto nos da un valor de 436 meses. Entonces, seguimos como la cadena, sumamos 432 más 56, y esto nos da 488. Volvemos a sumarlo con 488 más 56, y esto nos da 544 meses, y así seguimos en la siguiente, en el cuarto máximo, 554 meses, lo colocamos más un día. Entonces acá nos da la operación, profe. Este fue el ejercicio. Gracias, doctor Jair. Por favor, ¿dejas de compartir la pantalla? ¿Listo? Ok, gracias. Entre los compañeros que llegaron, ¿hay alguno que no haya sido exonerado, además del doctor Jason Howard y Julio Alexander? Yo lo hice, pero me equivoqué, entonces no. Señor doctor. No, profe, que yo lo había hecho, pero también cometí un error, entonces no. Ok, listo. Vamos a hacer lo siguiente. Según eso, las únicas dos personas que no han sido exoneradas de parcial son el doctor Jason Howard y el doctor Julio Alexander Díaz Martínez, entiendo yo. Al parecer que el resto ya ha sido exonerado. Cuando yo pido el favor que hagamos un ejercicio solamente para los exonerados, yo sé que están ustedes que se mueren por mostrar cuánto han aprendido, pero hay que darle la oportunidad a los demás. Y otra cosa, soy yo quien determina quién participa en la clase y quién no. De manera que les pido por favor que no vuelvan a callarse entre ustedes ni a pedirle a nadie que baje la mano. ¿Listo? Es molesto que haya faltas de respeto en el salón. Yo entiendo que pues como todos tenemos roces dentro de grupos sociales, pero eso no implica que deban ser trasladados a la clase. Entonces, de ahora en adelante, como todos somos adultos y sabemos quién fue exonerado y quién no, yo no me voy a poner a revisar a los 91, pues cada uno desde su conciencia sabe que yo lo voy a dejar hablar, pero por favor, démosle la prioridad a los compañeros que no han sido exonerados, ¿listo? Y no volvamos a callar a nadie, ¿listo? Porque es muy molesto y es falta de respeto total. Ahora, lo siguiente. Lamentablemente nuestros dos compañeros no tienen la respuesta correcta. Prácticamente ninguno la tiene. Y cometieron todos el mismo error. A pesar de que lo enunciaron, lo cometieron. Este ejercicio, como todos los míos, tiene su trampa. Y la trampa está justamente en la pena, en la cantidad de pena. Lo que vamos a hacer entonces es resolver el ejercicio.
Hay una razón por la cual este ejercicio es inventado y es porque esta pena no existe, pero en algún momento existió un caso similar dentro del Código Penal que ameritó un pronunciamiento especial de la Corte Suprema de Justicia precisamente por la situación concreta de lo que implicaba el caso frente a la pena. Por eso les puse este caso. Vamos primero a hacer lo que sabemos hacer, lo que nos enseñaron a hacer. Entonces, el delito como tal hay que pasarlo a meses. Entonces, como ustedes acertadamente lo indicaron, hay que coger los 47 años, multiplicarlos por 12, y eso nos va a dar, un momento por favor, acá, 47 años por 12, que es el mínimo, nos da 564 meses. Mínimo. Ahora, el máximo, que son 50 años, los 50 años los multiplicamos también por 12. $50 por 12, y eso nos da 600 meses. Hasta ahí, esta pena no tiene ningún problema, pues cuando nosotros revisamos tanto lo que nos dio el mínimo como lo que nos dio el máximo, encontramos que están dentro de lo que señala específicamente el artículo 37 del Código Penal en cuanto a que la pena en ningún caso por un solo delito puede superar los 50 años, que equivalen, como aquí no lo muestra, a 600 meses. Si el caso fuera hasta ahí, no tendría problema, pero justamente trae un asuntico que es el aumento de la ley 890, y eso ya se vislumbra, va a superar radicalmente el mínimo y el máximo. ¿Qué fue lo que les ocurrió a ustedes si se dieron cuenta? Pero curiosamente lo aplicaron al máximo algunos, pero no al mínimo. Entonces, ¿qué ocurre? Si ustedes van a aplicar la ley 890, en este caso, como les dicen, tendrían que aumentarle al mínimo que llevamos de 564 meses, tendrían que aumentarle la mitad, es decir, 564 dividido 2, 564 dividido 2, eso nos daría 282. Y tendrían que aumentárselo a lo que ya llevábamos, que eran 564. Igual más 564. Y eso nos da un total de 846 meses. Esta cifra que ya tenemos acá en donde estamos trabajando solamente el mínimo, nos está superando el máximo legal de 600 meses. De manera que debemos hacerle el ajuste y dejar este mínimo en el máximo legal, que son 600 meses. 600 meses. Lo mismo nos va a ocurrir con el máximo. Si el máximo ya está en 600 meses, pues aplicarle la tercera parte a 600, que son 200, pues va a hacer que se desfasen obviamente ese mínimo. Y entonces vamos a dejar el máximo también en el máximo legal permitido, que son 600 meses. Si este caso fuera así, hasta ahí nada más, tendríamos un marco, que es lo que denominó la Corte en ese caso específico, que era en el delito de estupefacientes, de tráfico de estupefacientes agravado, y es que se denominaba la llamada pena única. ¿Por qué? Porque si ustedes tomaban estos 600 meses del máximo, del mínimo, perdón, y los 600 meses del máximo, y le aplicaban la fórmula que les enseñé ayer, en donde al máximo debe restársele el mínimo, pues al restarlo nos va a dar 0, porque 600 menos 600 pues da 0. Y entonces, ¿cómo sacan los cuartos? ¿Ves? Entonces, ¿qué ocurre? En los casos hipotéticos donde llega a ocurrir esto en el futuro, porque ya ocurrió en el pasado, sino que con una modificación legislativa se cambió la pena del tráfico de estupefacientes agravado, lo que ustedes deben hacer es aplicar la regla de la pena única. Y es decir, que ya no se aplican los cuartos, sino que la pena es 600 meses. Y ya,
sobre esa se aplicará la rebaja y demás, y no se aplica el sistema de cuartos. Eso lo explicó la Corte Suprema de Justicia en los llamados casos de pena única, en donde el mínimo y el máximo son exactamente el máximo legal permitido, como en este caso que son 600 meses. Entonces se los hago saber para que lo tengan en cuenta en el futuro. ¿Por qué? Porque cuando ustedes terminen su carrera, muy probablemente muchos de estos delitos ya habrán sido derogados o habrán sido modificados y habrán otros delitos diferentes que no vimos en clase. Entonces, si se les llega a presentar en el futuro un caso de pena única como este, ya saben que lo que hay que hacer es no aplicar el sistema de cuartos y se aplica la pena única, que es 600 meses. Pero, volviendo a nuestro caso, aquí nos cambia una situación y es que nos dicen que gracias a Dios existía la modalidad de tentativa en este caso, y entonces a esos 600 en el mínimo y 600 en el máximo les vamos a aplicar la modalidad de tentativa rebajada en el artículo 27, inciso 1 del Código Penal. Y ese artículo 27, inciso 1 del Código Penal dice que no podrás imponerle más de la mitad del mínimo. Entonces, la mínima que tenemos de 600, le sacamos la mitad y eso nos da 300 meses de prisión. ¿Listo? Y al máximo, que en este caso son 600 meses, le vamos a sacar las 3/4. Entonces, dividimos en 4, que eso nos da, no sé. 150. Gracias. 150 multiplicamos por 3. 450. 450. Y eso nos da nuestro nuevo marco punitivo definitivo de 300 a 450 meses de prisión, que será entonces al cual le aplicaremos ahora sí la fórmula para poder establecer cuáles son los cuartos. Ustedes, todos los que participaron, tanto el doctor Jason Howard como el doctor Julio Alexander, como los demás compañeritos, los últimos que participaron, que fueron 5, que participaron, todos tienen clarísimo el procedimiento, lo hacen perfecto, o sea, saben qué hay que hacer, saben que tienen que aplicar al máximo, le tienen que restar el mínimo, cuándo tienen que dividir, cómo se aumenta el marco punitivo, cómo se sacan los cuartos, lo tienen claro, pero cometen errores de pena ilegal, como por ejemplo este, y más aún, muchos de ustedes aplicaban la pena diciendo, bueno, no podemos pasar el máximo de 600, pero solo se lo aplicaban al máximo, no al mínimo, y aún así yo veía que en la parte final les daba 600,24. Entonces yo me pregunto por qué están cometiendo esos errores de tipo matemático. Hay que revisar con mucho cuidado las penas. Recuerden que aquí tenemos una fusión de derecho y matemáticas. Entonces, en la forma en que ustedes interpretan la norma, es como van a aplicar la matemática en el caso en concreto, y si ustedes la interpretan mal, pues la matemática va a estar mal aplicada. Ahora, vamos para allá, resolvamos el ejercicio. Entonces, tenemos una pena mínima, que en este caso será de 300 meses, y un máximo de 450 meses. Y ahora sí aplicamos la fórmula, esta que está acá. Entonces, al máximo... Doctora, discúlpame. Doctores, sí, señor. Escúchame, qué pena que te interrumpa, si es que tenía la mano levantada, pero no me diste el uso de la palabra y es que me quedó una duda grande. Hace un momento, cuando empezaste a hacer el desarrollo del ejercicio, dijiste que el aumento de la 890 del 2004 se aplicaba la mitad al mínimo y la tercera parte al máximo. Sí, señor. Doctora, yo estoy revisando aquí el artículo 14 de la ley 890 y dice lo siguiente: las penas previstas en los tipos penales contenidos en la parte especial del código penal se aumentarán en la tercera mitad al máximo. Sí, tienes toda la razón. Sí, me equivoqué la proporción, tienes toda la razón. Gracias por hacerme la claridad. Pero el punto es que no podemos hacer ninguno de los dos aumentos, porque la pena obviamente estaría desfasada. Entonces lo que hacemos es dejar tanto el mínimo como el máximo en 600, pero gracias por la observación. Sí, señora, no era eso solamente, doctora, pero sí. Gracias, mi doctor. Toda la razón. Listo, entonces al máximo de 450 que tenemos acá, le restamos el mínimo, que son 300, y eso nos da 150 meses. Esa cantidad la dividimos en 4 para obtener el valor de los cuartos y nos da...
37.5. 37.5 meses. Un Ya, bien. hermoso decimal. Ejercicio. Y entonces, volvemos a empezar. Ahí sí con lo que ustedes saben hacer perfecto, que es lo que aprendieron ayer, que es a sacar los cuartos. Entonces, partimos de 300 meses, que es el mínimo, y le aumentamos los 37.5 y nos da 337.5. Entonces sería de 300 meses a 337.5. Recuerden que no vamos a transformar aún el decimal porque eso nos va a impactar la pena si lo hacemos antes de hallar los cuartos. Ahora, a 337.5, de 337.5, todavía tampoco le subimos el día ni nada porque ni siquiera sabemos cuántos días son. De 337.5 meses, le sumamos los 37.5 del cuarto y eso nos da 375 enteros. A 375 meses. Y a los 375 meses les volvemos a sumar los 37.5. De 375 meses a... ¿Cuánto da? 412.5. 412.5 meses. Y de 412.5 meses, al sumarle, nos debe dar el 450 meses. Los 450 meses. De 412,5 a 450 meses de prisión. ¿Listo? Ahora sí, transformamos el decimal. La compañera Angélica Vallejo tiene una pregunta. Como estamos compartiendo, no se ven las manos alzadas. Ya te explico, doctora Angélica. Déjame termino acá de explicar esta parte. Ya te explico, doctora Angélica. Listo. Entonces, ya tenemos esto aquí, que son los valores de los cuartos. Cuarto mínimo, primer cuarto medio, segundo cuarto medio y cuarto máximo. Ahora, vamos a transformar el 337.5 con nuestra regla de 3. Yo sé que ustedes ya lo saben hacer. Y entonces, si un mes es igual a 30 días, 0,5, ¿a cuánto es igual? Y entonces nosotros lo que hacemos es multiplicar el 0,5 por 30 y dividirlo en 1 y eso nos da 15 días, que serán transformados acá para transformar los valores de los cuartos a 337 meses y 15 días. 15 días. Quedó chiquita la casita. De 300, ay carambolas. De 337, ay carajo. Meses y 16 días para subirle el día extra a 375 meses, de 375 meses y un día a 412 meses y 15 días, porque ya sabemos que ese punto 5 son 15 días. Acá, de nuevo, transformamos de 412 meses y 15 días a 450 meses, y así queda nuestro ejercicio. Un momentito, por favor, ahora sí. Vamos ahora a ver primero la doctora, son 16 días. ¿Perdón? Perdón, son 16 días en el siguiente, ahí en el cuarto último. ¿Qué pasa, doctor? 412 meses y 16 días. Ah, y un día, sí. Y un día. Gracias, doctora. A ti, doctor. Y un día a... No, y 16 días. Es 16, profe. Es 16 días. Y 16 días porque veníamos de 15, entonces sube uno a 450 meses. Vamos a primero a aclararle la duda a la doctora Angélica y luego a la doctora Gianiela, que tienen unas preguntas por el chat. La doctora Angélica nos pregunta que no entiende de dónde salió el 37.5. No hay problema, mi doctora. Te lo voy a explicar de la siguiente manera. Lo que ocurre es lo siguiente. Al máximo que llevamos, esta es una fórmula que tenemos que aplicar siempre, que es al máximo se le resta el mínimo
y lo que nos da lo dividimos en 4. Entonces, teníamos un máximo, en este caso, un máximo que eso solamente se hace cuando ya tenemos el marco definitivo, el marco punitivo definitivo. Nuestro máximo son 450 meses. ¿Listo? Entonces, tú reemplazas los valores. El máximo, 450 en este caso, le restas el mínimo. El mínimo son 300 meses. Y el resultado, que son 150, lo divides en 4. Y eso te da el valor de cada uno de los cuartos, que son el 37.5, que vamos sumando gradualmente para obtener el valor. ¿Listo? De ahí es donde sale el 37.5. No es 37.4, sino 37.5. ¿Está claro, mi doctora? Se me olvidó el nombre. ¿Angélica era? ¿Era la doctora Angélica? Angélica Vallejo. Angélica Vallejo. Listo. Listo. Gracias, doctora Angélica. Ahora vamos con la pregunta de la doctora Angie Daniela. Dice, pero no entiendo por qué el mínimo da 600. No te preocupes. Lo vamos a explicar de la siguiente manera, doctora Angélica. Cuando nosotros hicimos este ejercicio, empezamos normal. Dice, la pena es de 47 a 50 años y va con 8.90. Entonces, tomamos la pena de 47 a 50 y la pasamos a meses. Acá está. Y el mínimo nos dio 564 y el máximo nos da 600. Ahora tenemos que hacer el aumento de la ley 890 del año 2004. Y entonces, hagámoslo. Vamos a aplicarlo como está, para que no se me vayan a perder. El mínimo está en 564 meses, que fue lo que obtuvimos cuando transformamos esto a meses, los 47 años a meses. Entonces, tomamos estos 564 meses y hay que hacerle el aumento de la 890, que es una tercera parte en el mínimo y la mitad al máximo. La tercera parte de 564, me pierde la calculadora, 564 dividido 3, son 188. Se lo sumamos a lo que ya llevábamos, que eran los 564, para hacer el aumento de la ley 890. Y entonces nos da 188 más 564. Nos da 752. ¿Qué ocurre entonces, doctora querida? Si tú ves este 752, este 752 acá, supera el máximo legal permitido en Colombia para un solo delito, que son 50 años o lo que es lo mismo, 600 meses. Y dijimos, cuando alguna vez no supere ese tiempo de los 50 años o 600 meses, dejamos 600 meses, es decir, ignoramos el aumento por completo y dejamos ese valor en 600 meses, porque es el máximo legal permitido en Colombia. Ahora vamos a hacer lo mismo con el máximo que llevábamos, que en este caso eran 600. Si le vamos a hacer el aumento de la ley 890, que en este caso serían la mitad al máximo, tendríamos entonces que, obviamente nos lo vamos a superar. 600 dividido 2 nos da 300. Más los 600 que llevábamos nos va a dar 900. Y de nuevo, este 900 supera el máximo legal permitido en Colombia. Entonces volvemos y lo dejamos en el máximo permitido, que son 600 meses. Y de ahí salen los 600 a los que finalmente le aplicamos ahí sí la figura de la tentativa para este caso en concreto. ¿Está más claro, mi doctora Angélica? ¿Era Angélica o era Angie? Ya se me olvidó. Espérate, porque es que no estoy Era viendo. yo, profe, muchas gracias. Era yo, gracias. Profe. Gracias, doctora Angie. Listo. Entonces ya quedó la doctora Angélica, ya quedó la doctora Angie, porque el mínimo aquí Karen les estaba explicando. Yo no entiendo de dónde sale el 0,5 de la regla de 3. No hay problema. Te lo explico, mi doctor José Luis Blanco. Esta regla de 3 que nosotros tenemos aquí es para transformar decimales a enteros. Entonces, en el momento en que nosotros hicimos el ejercicio aquí, nos dio 337.5 meses. Entonces, ese 0.5 meses tenemos que pasarlo a días y eso es lo que hacemos. Entonces, si teníamos 337.5, lo que hacemos es aplicar la regla de 3 al decimal, al 0.5. Y ese 0.5 lo vamos a transformar en 0,5 para poder hacer el ejercicio. Es decir, siempre antes del decimal colocas un 0. ¿Listo?
Entonces, ¿qué haces? Aplicas la regla de 3. Como vamos a pasar de meses a días, entonces tú dices, si un mes es igual a 30 días, 0,5, que es lo que vamos a transformar, recuerda que nos daba 337.5, ¿a cuánto es igual? Esa es nuestra duda. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues multiplicamos el 0,5 por el 30 y el valor que nos da lo dividimos en 1. Cuando tú multiplicas 30 por 0,5 y lo divides en 1, el valor que te da es 15. Es decir, que en este caso son 337.5 que equivalen a lo mismo a 337 meses y 15 días de prisión, que fue lo que fuimos transformando acá. ¿Listo, mi doctor Blanco? Listo. ¿Alguna otra pregunta, doctores queridos? Listo. Ahora, sí hay manitos levantadas. Qué pena, doctor David Martín, señor. Hola, profe. Hola. ¿Es posible que me muestres el ejercicio, por favor, para hacerte la pregunta? Claro, sí, señor, con el mayor gusto. Gracias. Aquí está. Sí, señor. Lo que pasa es que en el segundo 300, en el segundo tú colocas, en el segundo cuarto medio, tú colocas de 337 meses a 16 días, a 375 meses. Me perdí porque... ¿En cuál de los cuartos? En el segundo. Ahí, de 337 meses a 16 días a 375 meses. No dice a 16 días, dice y 16 días a 375 meses. Miren, vamos a hacer lo siguiente, es que aquí por espacio no se alcanza a ver. Voy a colocar esto mismo en otra diapositiva para que lo veamos más sencillo y con eso en otra diapositiva no, sino en otro tablerito, para que podamos ver más fácil la transformación de qué fue lo que se hizo, que fue el paso que ensayamos ayer. Entonces, acá vuelvo y paso nuestra casita. 2, 3 y 4. Yo sé que como arquitecta me muero de hambre porque mis casitas nunca quedan iguales, pero la idea es que con mucha imaginación se vean medianamente iguales los cuartos. ¿Listo? Entonces, volvemos al asunto. Ya definimos por qué razón el mínimo y el máximo en nuestro caso. Sí, señora, eso está entendido. Van a quedar en 600. ¿Listo? Entonces, el mínimo y el máximo en 600. Al aplicar la fórmula del máximo menos el mínimo, perdón, del mínimo y el máximo, y después de eso aplicarle la tentativa, perdón, nos quedan los valores que están acá, que son 300 y 450 meses. ¿Listo? Eso es lo que vamos nosotros a aplicar en nuestro respectivo marco, en nuestra casita, que son 300 y 450 meses de prisión. ¿Listo? Ya nosotros hicimos lo del máximo menos el mínimo dividido en 4 y eso nos dio un valor de cada cuarto. Cada cuarto equivale a 37.5 meses. ¿Listo? A 37.5 meses. A pesar de que ustedes ya pueden fácilmente en este caso saber que ese 0.5 son 15 días, no lo vamos a tomar como 15 días aún porque nos descuadra la pena. Todavía no se transforma hasta cuando tengamos los cuadros, los cuartos hechos. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí pongámoslo como se llama. Entonces, cuarto mínimo. Primer cuarto medio. Segundo cuarto medio. Y el denominado cuarto máximo. ¿Listo? Nosotros sabemos que cada cuarto vale 37.5. Entonces, para efectos de la explicación, vamos a colocar el valor del cuarto aquí arriba. De 0.5. Hay un audio abierto, ¿lo pueden cerrar, por favor? No, Santiago no me lo metan ahí porque Santiago... Ya lo cerré yo. 37.5
Nosotros sabemos que son meses, 37.5. Y ese cuarto, y este también, 37.5. Acá. Ahora, tomamos nuestro mínimo, que son los 300 meses, y lo colocamos como el piso total, no solo del marco punitivo, sino del primer cuarto llamado cuarto mínimo, realmente. Entonces, arrancamos del mínimo, de 300 meses. ¿Qué son estos mismos 300 meses que están acá? Mira, aquí están, 300, ¿listo? Esos 300 meses, nosotros lo que vamos a hacer es sumarles el valor del cuarto para obtener el máximo del cuarto mínimo. Entonces, es de 300 meses a 337.5 meses. Ahora, a este valor que tenemos acá de 337.5, lo vamos a colocar como el nuevo piso del primer cuarto medio. Todavía no le vamos a hacer ningún aumento de nada ni nada de eso. 337.5 meses. Y le vas a volver a sumar el valor del cuarto, que son 37.5. Y eso te da... ¿Cuánto? 375. A 375 meses. ¿Listo? ¿Hasta ahí me sigues, doctor? No olvida el nombre. Profe, esa parte estaba entendida. Yo me confundí fue cuando Lo pusiste, transformé. cuando lo pasaste ya a días. 37 más 16 y 16 días. Listo, ya lo vamos a ver entonces. Vale. Sigamos haciendo el ejercicio, que de paso eso nos sirve a todos para repasar. ¿Listo? Después colocamos el piso de lo que nos dio en el anterior como techo, el techo del anterior cuarto, que es 375 meses. De nuevo lo colocamos aquí, como piso del nuevo cuarto, 375 meses. Y sumamos el valor del cuarto, que son 300. Le da 412.5. A 412.5 meses. ¿Listo? Y finalmente, volvemos y tomamos los 412.5 que obtuvimos de 412.5 meses y le sumamos el valor del cuarto. Para 450. Para que nos dé el máximo establecido en nuestro cuarto y en nuestro marco, que son los 450 meses de prisión. ¿Listo? Estos 450 de acá son los mismos 450 de ahí. Ya tenemos los cuartos, pero nosotros no podemos dejar en decimal nada. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformar cada decimal, este 5, este punto 5, este punto 5, acá, y este punto 5 lo vamos a transformar a entero, que es para lo cual utilizamos la regla de 3. Entonces, si un mes es igual, está igual acá, a 30 días, 0.5 o 0.5, ¿a cuánto es igual? Y entonces, multiplicamos el 0.5 por 30 y lo que nos da lo dividimos en 1 y obtenemos que cada 0.5 que tengamos en nuestro ejercicio equivale a 15 días. Entonces tenemos que reemplazar cada 0.5 por 15 días. Y entonces comenzamos acá. ¿Listo? De 337 meses quitamos el 0.5. Entonces de 337 y el 0.5 son 15 días. ¿Listo? Ahora, acá vamos a colocar lo mismo para que tú no te vayas a perder y todos no nos vayamos a perder. Reemplazamos de 337.5, que era donde habíamos arrancado, reemplazamos los 15 días. ¿Listo? Acá, reemplazamos los 15 días. Y 15 días. Y acá reemplazamos los 15 días, 412 meses y 15 días. ¿Hasta ahí me sigues, doctor querido? ¿Doctor?
Sí. Listo. Pero resulta que ayer decíamos, no sé si lo alcanzamos a decir, no, sí creo que se lo dijimos, ¿no es cierto? Que de ninguna manera puede ser piso y techo a la vez, ¿no lo dijimos? Sí, creo que sí lo dije. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, vamos a ubicar a nuestro juez va a estar simbolizado con una estrellita. ¿Dónde está nuestro juez? Nuestro juez. Si, por ejemplo, nuestro juez quedara encerrado, nosotros todavía no sabemos cómo se encierra el juez, pero sabemos que va a quedar encerrado en uno de estos cuartos. Si nuestro juez queda encerrado acá, listo, ahí está el juez. Y el juez dice, listo, le voy a imponer a su cliente, al señor, le voy a imponer 337 meses y 15 días de prisión. Y entonces el defensor dice, pues, pero usted me le puso esta pena de estos 337 meses y 15 días de acá, o me le puso los 337 meses y 15 días de acá, porque yo los veo igualitos. Y si usted llegó a imponerme los del primer cuarto medio, quiere decir que usted se escapó de su cuarto. Y eso es ilegal, señor juez. Ese problema se presentaba. Y entonces, ¿qué hizo la Corte Suprema de Justicia? Dijo, para evitar ese problema, entre cuarto y cuarto, es decir, cada vez que iniciemos un cuarto, vamos a aumentar un día imaginario. En el primer cuarto debería ser 16 días, no 15. Por eso, ya vamos para allá, Carolina. Dame un momento. Estoy explicándole al doctor para que no se pierda. Doctor, entonces, si llegaran a imponerle esta pena, pues el defensor no sabría finalmente de dónde le está poniendo la pena. Si el máximo del cuarto mínimo o el mínimo del primer cuarto. No lo sabría. Entonces, ¿qué hace para solucionar eso la Corte? Dice, imagínese un día al comenzar cada cuarto. Entonces, en vez de arrancar de 337 meses y 15 días en el primer cuarto medio, le vamos a subir un día imaginario y quedan 16 días. ¿Listo? Ahora, en vez de arrancar de estos 375 que están aquí en el final del cuarto medio, arrancarlos igual acá, le vamos a imaginar un día. Entonces, de 375 meses y un día a 412 meses y 15 días. Y acá, mi doctora, hacemos lo mismo. En vez de arrancar de 15 días, le subimos un día imaginario y 16 días. Con eso, si el juez llega a ponerle más de 337 meses y 15 días, así sea un solo día, sabemos que se escapó del cuarto y la pena es ilegal. ¿Listo? ¿Listo, mi doctor? Ahora sí te quedó más claro. Sí, el juez no puede escapar del cuarto en donde quede encerrado, sea en el cuarto mínimo, en el cuarto medio, en el segundo cuarto medio o en el cuarto máximo. Por eso nos inventamos el día. Situación que también vamos a observar cuando nosotros individualicemos pena con salarios, porque recuerden que esto también hay que hacerlo todo el ejercicio con salarios. Entonces, si por ejemplo, arrancamos de el cuarto mínimo nos dio de 2 a 4 salarios. ¿Listo? El primer cuarto medio arrancará no de 4 salarios, sino de 4.1 salarios. Nunca me le suban un salario entero. Es la mínima expresión de pena que podamos aumentar. Entonces, en prisión aumentamos un día, que es la mínima expresión de pena, porque ya vimos ayer que las penas se pagan en años, meses y días. ¿Listo? Entonces, la mínima expresión de pena de prisión es un día. La mínima expresión de pena de un salario es 0.1 salarios. Entonces, le subimos un puntito. ¿Listo? De 4.1 salarios, digamos que va a 6.5 salarios, digamos, el primer cuarto medio en nuestro ejemplo. En el segundo cuarto medio, entonces, arrancamos no de 6.5, sino de 6.6 salarios, y así sucesivamente. ¿Listo? Para que no los vayan a confundir. Ahora sí les quedó claro, te quedó claro, doctor, y de paso a todos lo que estamos haciendo y por qué lo hicimos así. Sí, profe, sí. Sí, profe, Un poco más claro, mucho mejor. Súper bien. Profe, Listo, perfecto. Mucho más claro. Maravilloso. Doctor Jimmy Montaño, ¿qué pregunta tienes? Profesora, es que usted en algún momento mencionó que o sea, de acuerdo al Código Penal, en el artículo 37, la pena mínima era de 50 años y que si había más de una conducta era 60 años. ¿Dónde está eso?
La pena máxima ¿de cuál? ¿De 50 o de 60? Yo me acuerdo que usted, no, la pena máxima, perdón. La pena máxima sí. Por una conducta, 50 años. Sí. Y si hubiera sido más de 2 conductas, 60 años. Sí, señor. ¿Dónde está la norma, me pides? Sí, señora. Listo. La de 50 años está en el artículo 37 del Código Penal, en el numeral 1, que dice, Sí. la pena de prisión se sujetará a las siguientes reglas. Numeral 1. La pena de prisión para los tipos penales tendrá una duración máxima de 50 años, excepto en los casos de concurso. ¿Listo? Ahora, en el caso de los concursos, tú vas a irte a la regla de concursos, que es el artículo 31, y en el artículo 31 te dicen, en el inciso final, en ningún caso en los eventos de concurso la pena privativa de la libertad podrá exceder los 60 años. ¿Listo? Doctor Jimmy. Claro, perfecto, muy amable. Doctora, qué pena, ¿podría repetir el artículo de los concursos? Artículo 31, inciso final, doctor. Para los concursos. Perdón, inciso, no es el final, es el 2, disculpen. Es el inciso 2, no el final. Doctor Andrés Eduardo Dueñas, mi doctor Dueñas, señor. Profe, bueno, le entendí todo, pero aquí en la última parte de los cuadros me confundí en lo siguiente. Entonces lo que le logro entender es que en la fórmula ya le entendí lo de los 15 días que sacamos el mes y el punto 5, eso lo entiendo perfectamente. Pero sí, entiendo entonces que, por ejemplo, en el primer cuarto medio, si me daba, de acuerdo a la fórmula, me tenía que dar era 15 días exactos, ¿sí? Lo que hago es que en el primer cuarto medio tengo 15 días, en el segundo cuarto medio le incremento un día y en el tercer cuarto, en el último, en el máximo le incremento otro día. ¿Eso es lo que le entiendo? ¿Eso es el consecutivo? ¿O de dónde es que dice? Sí, señor. Mira, mi doctor... Porque es que ahí en el cuadro mira que yo miro 16 días y en el otro 15 y entonces me confundo por eso. No te preocupes. Quiero que me sigas aquí en esta parte, mi doctor Dueñas. Mira los 337.5, perdón, 337 meses y 15 días. Acá, al pasar a este lado, se aumentó un día. ¿Sí ves? 337 y 16. ¿Sí me seguiste hasta ahí, doctor Dueñas? Pero ese día solamente se lo aumento al que corresponden días del 0.5, el que tenga ese equivalente. Pero dame y seguimos, ¿listo? Okay. Ahora mira estos 375 de acá. Sí. Ahora arrancan aquí. Y al pasar acá ya pasan con un día de más. ¿Sí ves? 375 y un día. ¿Sí los ves acá? Sí. Le subimos el día imaginario. Ahora mira los 412 y 15. 412 y 15, aquí pasan a 412 y 16. ¿Ves que siempre va un día de más? Pero solo cuando arranca el cuarto. Ya te entendí, pero en el piso, ya te entendí. Sí, señor, en el piso, cuando vuelve y arranca en el otro, que se convierte en techo del siguiente cuarto, se sube un día. Ahora sí. Sí, ahora sí te entendí esa parte. Listo. Listo, no hay rollo. Incluso te iba a preguntar una cosa y estaba dudosa, pero te la pregunto ahorita más adelante cuando terminemos la explicación hasta el paso 9. ¿Listo? ¿Me acuerdas, por favor? Vale. Gracias, doctor Dueñas. Doctor Mateo. Doctora, buenas noches, ¿cómo va? Doc, ¿me puedes volver a explicar lo de los salarios? Es que no entendí muy bien. Ok. En salarios, como no estamos manejando meses, sino salarios mínimos, supongamos que lo vamos a hacer completico para que no tengamos dudas. ¿Listo? Este es un imaginario. Me voy a imaginar una pena loca de un caso que no tiene nada que ver con el que estamos trabajando. Les voy a pedir, porfis, que no me rayen el tablero porque me generan confusión de pronto cuando los compañeritos están tratando de tomar nota. ¿Listo? Ok. Vamos a colocar un ejercicio acá loco y vamos a decir que en ese ejercicio loco imaginario, que no tiene nada que ver con el que hemos venido trabajando, hay una pena de multa, ¿listo? Porque ustedes saben que hasta el momento hemos trabajado penas de prisión, solo penas de prisión, no pena de prisión y multa, por ejemplo. En donde tendríamos que hacer 2 cuadros, todo por 2. Entonces, ¿qué ocurre? En este ejercicio loco tendremos nuestros cuartos, con los nombres que ustedes ya conocen, por efectos de tiempo no los voy a colocar. Y vamos a decir que los cuartos de ese ejercicio quedaron de la siguiente manera. De 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
En el siguiente cuadro, en el siguiente cuarto, deberíamos arrancar de 4 salarios, ¿no es cierto? Pero como nosotros tenemos que aumentar una porción imaginaria, que en el caso de prisión son días, tenemos que aumentarle una porción imaginaria al salario. Pero si nosotros de 4 le subimos a 5 salarios, le estamos subiendo todo un salario. Es como si le subiéramos a la persona todo un mes en el caso de prisión. Entonces lo que hacemos es aumentarle la porción más mínima que podamos desde el punto de vista legal del salario, que es el 0.1 salario, o sea, el 0.1 de un salario. Entonces, en vez de arrancar de 4, arrancamos de 4.1 salarios. Mínimos mensuales legales vigentes. Y digamos que ese iba a 6 salarios. No, a 6.6 para que nos quede más claro. A 6.6 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y volvemos a arrancar. Entonces, este techito, recuerden que este piso de acá se convirtió en el techo de acá. Ahora vamos a pasar este piso acá, que era lo que justamente estábamos ahorita recordando con el doctor Dueñas. Entonces, en vez de arrancar de 6.6, le subimos un puntico, 6.7. Salarios. Pero, profe, ¿por qué arranca 6.6 y no 6.1? Pues porque 6.6. En ese caso quedó de 6.6 en el anterior, mira. En el hipotético de acá, mira. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. La pena aquí hipotética está en 6.6. Entonces, si tú le arrancas de 6.1, le perdonaste 5 salarios. 5.5 salarios. Tienes que ir de lo legal. Sería como si tú me dijeras que aquí, ¿por qué arranca de 375.1 día y no de 373.1? O sea, no, estaría re loca esa pena. Entonces, tú lo que haces es siempre aumentarle después del decimal, el siguiente decimal que siga. En este caso es 6.6, le aumentas el siguiente decimal, que es 6.7. Y en este caso, como estamos con entero, en este caso de acá que tenemos 4, le inventas un decimal, que es 4.1. Pero eso solo se aplica para salarios, porque en meses, o sea, en prisiones, perdón, nosotros lo que hacemos es aumentar un día. ¿Listo, mi doctor? Se me olvidó. Arenas. Gracias, doctor Mateo. ¿Listo? ¿Claro para todos ahora sí? Me citaban el jueves. Listo. Avance. ¿Derecho? Perdón, le cierro los audios. Listo. Con esto, nosotros ya estamos casi en la fase final de individualización de pena. Ya tenemos los cuartos, ya sabemos de dónde salen, ya sabemos el día imaginario o el salario imaginario. Vamos a sacar a nuestro juez de aquí porque vamos a continuar con el ejercicio para que ustedes vean cómo se hace el resto hasta llegar a la pena final en donde aplicamos rebaja por aceptación de cargos y demás y sabemos exactamente a cuánto se condena a la persona. Hasta el momento solo estamos hallando mínimos y máximos, mínimos y máximos y mínimos y máximos. Pero todavía no encerramos al juez en ningún lado, ni todavía sabemos exactamente qué pena va a ser. ¿Cómo sabemos o cuáles son las reglas para encerrar a un juez dentro de cada uno de los cuartos? ¿Dónde se va a ubicar el juez? Para eso, mis doctores, es importante tener en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes genéricas, que yo les expliqué hace como 2 semanas, que son las circunstancias de mayor y menor punibilidad. Recuerdan que no aplican para un delito en particular, sino para todo el Código Penal, los agravantes y atenuantes de carácter genérico. Son las que nos van a ayudar a encontrar los cuartos o el cuarto donde el juez se va a encerrar. Y entonces los agravantes genéricos están en el artículo 58 del Código Penal. De estos ya habíamos hablado. Del Código Penal. Y los atenuantes genéricos se encuentran reunidos en el artículo 55 del Código Penal. ¿Listo? Entonces, recuerden que todo lo que sea agravante, sea genérico o sea específico, debe ser expresamente imputado por la Fiscalía. Si no están imputados, así el juez los vea como son agravantes, es decir, circunstancias que aumentan la pena,
Ni los genéricos ni los específicos se podrán tener en cuenta. Recuerden, por ejemplo, el caso que ustedes desarrollaron el fin de semana de Homero. Nos decían que Homero tenía el agravante del artículo 241, numeral 11 del Código Penal. ¿Por qué? Porque Homero se había metido a un establecimiento abierto al público, que era un Dunkin' Donuts. Esa circunstancia de agravación del 241 es un agravante específico porque solamente aplica para el hurto. Entonces es agravante específico para el hurto. Que nosotros en el momento en que hicimos el ejercicio de Homero, ayer cuando aprendimos a interpretar la norma, nos dimos cuenta que el agravante específico, cuando lo aplicamos a todo el marco punitivo, es decir, no a los cuartos, sino al marco. Nos modificó el mínimo y el máximo de todo el marco punitivo de movilidad. Pero los agravantes genéricos y los atenuantes genéricos no aplican para un delito específico, como en este caso el hurto, sino que aplican para todo el Código Penal. Y entonces, dependiendo de esas circunstancias, nosotros aplicamos unas reglas para saber en cuál de los cuartos va a quedar encerrado el juez. Y esas reglas son las siguientes, que se encuentran en el maravilloso punto número 8 de individualización de pena de las diapositivas. Acá, perdón, acá, en el paso 7, no el paso 8, sí, paso 7, claro. Y nos dice, mira, en el cuarto mínimo se podrá encerrar al juez cuando la persona sola tenga atenuantes, es decir, solo cosas buenas del 55. Así tenga una sola cosa buena, pero si esa cosa buena es lo único bueno que tiene y no tiene nada más malo, pues es una buena contra 0 malas. Ganan las buenas. Y entonces se aplica en el cuarto mínimo. ¿Listo? El juez queda encerrado ahí. Si en el caso específico, por ejemplo, no tiene ni buenas ni malas, pues vamos 0 a 0. Y como vamos 0 a 0, entre las del 55 y las del 58, pues el juez queda de nuevo encerrado en el cuarto medio. Para pasar a los cuartos medios, se necesita tener en cuenta los atenuantes y agravantes a la vez, es decir, le imputaron atenuantes, tiene atenuantes a su favor, incluso no, si no se los imputaron, porque como son atenuantes, el juez tiene que aplicarlos independientemente que estén imputados o no, y le imputaron agravantes. Por ejemplo, tiene 1 del 58 y 2 del 55, entonces como tiene 2 cosas buenas, atenuantes, contra una sola mala, está en el primer cuarto medio. En el segundo cuarto medio es cuando están empatadas. Por ejemplo, 2 malas contra 2 buenas. 2 del 55 contra 2 del 58. Será en el segundo cuarto medio. Y en el cuarto máximo, cuando solamente haya cosas malas, ni una sola buena. Pero recuerden, solo de las del 58 y 55. No de los agravantes genéricos, no de los agravantes específicos. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a aplicar este cuadro en el caso específico de lo que venimos trabajando, del ejercicio que ustedes desarrollaron de exoneración. Solo atenuantes, no agravantes, no sé qué. Digamos, esta persona tiene a su favor una circunstancia de menor punibilidad del artículo 55, que es el carecer de antecedentes penales, que está en el numeral 1 del 55. Numeral 1 del 55. Ahí, una cosa buena a favor de él. Pero tiene una cosa mala, y es que actuó en coparticipación criminal, artículo 58, numeral 10. ¿Cuántas cosas malas tiene del 58? Una, profe. ¿Cuántas cosas del 55 tiene? Una, que no tiene antecedentes. Están empatadas. Si estuvieran empatadas, ¿en cuál cuarto vamos a encerrar al juez? Segundo cuarto medio. 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 Entonces vamos a ubicar a nuestro juez en nuestro ejercicio hipotético, donde tiene esas circunstancias, lo vamos a encerrar en el segundo cuarto medio. Ahí está. Entonces el juez ya no va a poder ponerle menos de 375 meses de un día, ni más de 412 meses y 15 días.
Profe, pero ahora que el juez está encerrado ahí, o sea que él puede ponerle lo que quiera entre 375 y 412 y 15. No, otra vez vuelven a amarrar al juez y le dicen, mire juez, por regla general, usted debe poner siempre el mínimo del respectivo cuarto. Es decir, que como usted está encerrado aquí, en el segundo cuarto medio, por regla general usted solo podrá ponerle 375 meses de un día. Pero, si usted encuentra alguna de las siguientes circunstancias que no hayan sido tenidas en cuenta de ninguna manera en todo el proceso de individualización de pena, puede aumentarle lo que usted quiera sin pasarse del máximo. ¿Cuáles son las cosas que el juez va a tener en cuenta para poder movilizarse dentro del cuarto? Esas cosas se llaman circunstancias de ponderación. Las circunstancias de ponderación son estas: la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agravan o atenúan la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención y la culpa concurrentes, la necesidad de la pena, la función que ella ha de cumplir en el caso en concreto. Además, para efectos de la determinación de la pena, en la tentativa se tendrá en cuenta el mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo y en la complicidad el mayor o menor grado de eficacia de la contribución o ayuda. Todas estas cosas las puede tener en cuenta el juez siempre y cuando no hayan sido tenidas en cuenta antes. Entonces, por ejemplo, la conducta es menos grave en la situación de Homero, porque es que Homero finalmente no se pudo llevar los 200 y pico de mil de pesos en donas, pero eso ya se le tuvo en cuenta en la tentativa, entonces no se lo puede volver a tener en cuenta. Ah, no, es que la conducta es más grave porque Homero rompió el vidrio del Dunkin' Donuts, eso ya se le tuvo en cuenta como circunstancia de calificación, no se le puede tener en cuenta. Serán cosas adicionales que el juez vislumbre que no se hayan tenido en cuenta. Entonces, por ejemplo, lo que nos está diciendo el doctor José Luis Blanco, en el caso hipotético que yo les puse hasta donde se los puse, no le habían imputado a Homero llevarse a su propio hijo menor de edad a la comisión de un ilícito. Si no se lo imputaron como un delito aparte, que sería un delito concursal, que sería la utilización de menores de edad para la comisión de delitos, el juez puede ponderar y decir, es que es más grave la conducta porque es que él utilizó a un menor de edad. Pero como eso no se le fue imputado, entonces el juez le puede aumentar. ¿Cuánto? Lo que él quiera, siempre y cuando no se pase el máximo. Es la primera vez que al juez le dan esa libertad. Esa libertad. De lo contrario, no podrá hacerlo. Entonces, si no encuentra nada adicional que no haya sido tenido en cuenta, pues el juez está obligado a imponerle el mínimo de la respectiva. Como nosotros no estamos hablando en este caso del caso de Homero, sino de un caso loco que ni siquiera sabemos de qué se trata, sino que es una pena inventada de la profe, le vamos a poner el mínimo de la pena, es decir, 375 meses y un día. Es la primera vez que tenemos una pena fija. Ya no un mínimo y un máximo, sino una pena real de 375 meses y un día. Esa, doctores, lo que el juez impone dentro del respectivo cuarto se llama la pena hallada. El juez se encierra en ese cuarto es para encontrar la pena. Y cuando la encuentra, se llama la pena hallada, porque la encontró. ¿Listo? La que él considere. ¿Listo? Ahora, esa pena hallada es a la cual se le va a aplicar la rebaja correspondiente por aceptación de cargos si a ello hay lugar. Porque la gente, primero, no siempre acepta los cargos y en segundo lugar, aún aceptándolos a veces no les dan rebaja. ¿En qué lugar están esas circunstancias de ponderación? Me pregunta el doctor. Se encuentran en el artículo 61 del Código Penal. Esta noche ustedes van a leer el 60 y el 61 en sus casas, que son todo lo que hemos aprendido de individualización de pena. Ahí les explican a ustedes todo como lo hemos hecho. La diferencia es que si nosotros aplicábamos primero la norma, sin aprender el procedimiento, no íbamos a entender la norma. Entonces, ahora que ya sabemos cómo es el procedimiento, ahora sí vamos a la norma. Entonces, las circunstancias de ponderación, según las cuales el juez se mueve dentro del respectivo cuarto para hallar la pena, para encontrar esta pena, se llaman circunstancias de ponderación, y se encuentran en el artículo 61 del Código Penal. Ahí las van a ver ustedes, que son las que están enlistadas en la diapositiva que les mostré. ¿Listo?
Ahora, sobre esta pena hipotética hallada de 375 meses y un día de prisión, vamos a ver la rebaja de pena. Ahora sí, rebajas de pena por aceptación de cargos, que es el paso 9 con el que terminamos el proceso de individualización de pena. Y nos dicen, ojo, para poder aplicar las rebajas por aceptación de cargos hay que tener en cuenta 3 circunstancias específicas. 3 circunstancias específicas. Vamos a ver las 3 circunstancias antes de explicarles este cuadro del paso 9. Las 3 circunstancias que debemos tener en cuenta en cada caso para aplicar la rebaja de penas es, primero, que no se trate de uno de los delitos que no tienen rebaja de pena. ¿Cuáles son los delitos que no tienen rebaja de pena? Por excelencia son 2 grandes grupos de delitos. Lo primero es lo que nos dice el artículo 198 y 199 de la ley 1098 del año 2006. Ley 1098 del año 2006. La gente del común suele decir como, ay, todo delito contra menores de edad. No es cierto. No son todos los delitos contra menores de edad. No son todos. Porque la ley 1098 del año 2006 dice, en aquellos delitos en donde los niños, niñas o adolescentes, es decir, de los 0 a los 17 años, 11 meses, 29 días de edad, se consideran menores, niños, niñas y adolescentes, donde los niños y adolescentes sean víctimas de alguno de los siguientes delitos. Y dice, delitos contra la vida e integridad personal, que nosotros ya los vimos en esta materia, que son genocidio, apología al genocidio, homicidio con sus agravantes, feminicidio con sus agravantes, homicidio preterintencional, homicidio culposo con sus agravantes, lesiones personales y todos los que están dentro de ese acápite. Si se hace alguno de esos delitos, si se comete alguno de esos delitos contra un niño, niña o un adolescente, lo siento, no hay rebaja de pena por aceptación de cargos. ¿Cuáles otros delitos? Los delitos contra la libertad individual de los niños, niñas y adolescentes. Secuestros, secuestros extorsivos, desaparición forzada, todos esos no tienen rebaja de pena. ¿Cuáles más? Los que vamos a ver, si Dios quiere, entre mañana y pasado mañana, que son los de contra la libertad e integridad, no, libertad, desarrollo, se llama así, libertad, desarrollo y formación sexual. Es decir, todos los delitos sexuales contra menores de edad, sean actos, sean accesos, sean prostitución de menores, sean pornografía infantil, cualquiera de esos realizados sobre niñas, adolescentes, no tendrán rebaja de pena así la persona acepte los cargos. Profe, pero entonces no puede aceptar los cargos. Claro que puede. Si quiere, acéptelos, pero no le vamos a dar nada a cambio. Y los aceptará, que es en el caso de Juliana Zamboni, que el señor aceptó los cargos. Es su derecho a aceptarlos, pero él sabe perfectamente que no tiene ninguna rebaja y por esa razón no se le dio rebaja. Segunda situación o segundo grupo de delitos que no tienen rebaja de pena. Los enlistados en la ley 1121 del año 2006. Todos los de la ley 1121 de 2006, que es llamado el Estatuto Antiterrorista. Esto es independiente de quién sea la víctima, si es un niño, una niña, un adolescente, un adulto, un viejito, da igual. Cualquiera de los delitos del Estatuto Antiterrorista no tienen rebaja. ¿Cuáles están ahí? Está el secuestro. No, es que te desconecte la nada. Está el secuestro extorsivo, la extorsión y el terrorismo.
ninguno de ellos va a tener rebaja de penas por aceptación de cargos. ¿Listo? Existen otras leyes específicas que prohíben la rebaja de penas. Nos decía por acá la doctora Zulma, creo que era Zulma. Ahí se me perdió, es que cuando estoy así compartiendo pantalla casi no veo. Nos decía la doctora Zulma que estaba la ley 1474, me imagino que es la de 2011, que son los delitos contra la administración pública, ¿no es cierto? Que son los delitos de corrupción. Ley 1474 de 2011. Todos los delitos contra la administración pública. Esos delitos tampoco tienen rebaja. ¿Cuáles delitos específicamente? ¿Cuáles delitos específicamente? Los delitos relacionados con corrupción y cualquiera de los propios de la cápite de administración pública, peculados, prevaricatos, cohechos, todos esos no tendrán rebaja de pena por aceptación de cargos. Entonces, esto es lo primero que hay que ver. ¿Por cuál delito estamos imponiendo pena? Si es alguno de estos, así la persona acepte cargos, no le vamos a dar rebaja de pena. Ahora, este es solamente uno de los casos en los cuales, o una de las circunstancias que debemos tener en cuenta. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Tener en cuenta que no habrá rebaja de pena, perdón, ¿cuáles son los factores que determinan la rebaja? Voy a aclarar esto de acá. Por aceptación. ¿Cuáles son las otras circunstancias que nosotros debemos tener en cuenta al momento de aplicar las rebajas de pena? Entonces, aquí sí las vamos a poner. Circunstancias para rebaja de pena por aceptación. Las circunstancias para las rebajas de pena por aceptación se refieren primero que no se trate de uno de los delitos que no tienen rebaja, que ya son los que vimos, que no se trate de un delito que por prohibición legal no tenga rebaja de pena. La segunda situación a tener en cuenta, si la persona fue capturada en flagrancia o no. Y el tercer elemento para tener en cuenta al momento de rebajar la pena es el momento en que se haga la aceptación. ¿Listo? Esas son las tres cosas que vamos a tener en cuenta al momento de aplicar la rebaja de pena. Mi doctor Giraldo, lo del artículo 68A, todo lo del artículo correspondiente a subrogados y sustitutos penales, que son el artículo 38B y el artículo 63 del Código Penal, se refieren a los sustitutos de pena, que es lo que sigue después de individualizar la pena, que ustedes lo van a ver en procesal penal, que es donde les van a decir, bueno, ya tenemos una pena, ahora ¿en dónde la van a pagar? O la paga en la cárcel, o la paga en la casa, o dónde la va a pagar. Ahí es donde tenemos en cuenta las prohibiciones del 68A, no aquí. ¿Listo, mi doctor Giraldo? Entonces, doctores, estas circunstancias son las que ustedes van a tener en cuenta al momento de aplicar la rebaja de pena. Ya le doy el uso de la palabra a Carolina. ¿Por qué razón? Porque en este cuadro es en donde aparece la rebaja. Y es que hay rebajas, las rebajas van cambiando, el monto de las rebajas va cambiando de acuerdo al momento procesal en que se realice la aceptación de cargos. Y segundo, frente a si fue capturado en flagrancia o no. ¿Por qué razón? Las situaciones de flagrancia las van a leer para mañana también,
artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, ya no del penal, Código de Procedimiento Penal. Ahí hay 5 circunstancias, creo que son 5 o 6, en donde aparecen enlistadas las situaciones de flagrancia, que no es como uno podría creer comúnmente que es lo cogen con las manos en la masa. No, las situaciones de flagrancia son más amplias, son más circunstancias que llegar y encontrar a una persona con las manos en la masa o cometiendo el delito. Hay más circunstancias. Las van a leer. Si la persona es capturada, artículo 301, doctora Zulma, en alguna de esas circunstancias enlistadas en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, la captura fue en flagrancia. Y entonces, ¿qué pasa? Automáticamente la rebaja de pena se cambia. ¿Por qué razón? Les explico. El proceso penal está diseñado en fases, en unas fases específicas que ustedes van a ver en procesal penal, en donde les van a decir que el proceso penal en teoría tiene 3 grandes fases que a la hora del té no son sinónimos. Una fase que se llama la fase de indagación, que es una fase secreta que ni siquiera se considera parte del proceso, en donde la fiscalía se dedica a recopilar pruebas y a establecer si efectivamente estamos ante una conducta punible, es decir, si la conducta es típica, si es antijurídica, si es culpable, si tienen a alguien o a algunos posibles responsables. Si la fiscalía, después de esa fase de indagación, llega a ese conocimiento y dice, oiga, si yo como que creo que aquí tengo una conducta típica, antijurídica y culpable y sé quién es el tipito o quiénes son los posibles responsables, yo hago una audiencia que ustedes han escuchado por ahí y los que han seguido al juzgado quinto de garantías por Facebook lo habrán escuchado, que se llaman audiencia de formulación de imputación. Yo sé que hay audiencias antes de eso y después de eso. Antes de eso puede estar la legalización de captura, búsqueda selectiva en bases de datos, orden de captura, pero esas audiencias ninguna da inicio formal al proceso. La única que da inicio formal al proceso es esta. Y después de eso hay audiencias intermedias, por ejemplo, la audiencia después de la formulación de imputación, la más común es la de audiencia de imposición de medida de aseguramiento. Pero esa tampoco es que le dé continuidad al proceso. Son situaciones intermedias, pero no llevan la línea fundamental del proceso. La única que inicia formalmente el proceso es la audiencia de formulación de imputación. Y entonces con esa audiencia se da paso a la verdadera primera etapa del proceso que se llama la investigación, que es la etapa más corta de todo el sistema. ¿Por qué? Porque en teoría, la fiscalía solo va a tener 30, 60, 90, 120 o 240 días, dependiendo del delito, que eso también lo van a ver en procesal, para terminar de investigar. Y cuando termine, cumplido ese término específico, tendrá que presentar algo que se llama el escrito de acusación, en donde le dice al juez de conocimiento, estoy listo, vamos a llevar este caso a juicio, la fiscalía va imparable, tenemos todo para demostrar que esto pasó. Con ese escrito de acusación se inicia la última y más grande fase del sistema, que se llama la etapa de juicio. Y esa etapa de juicio está compuesta por 3 grandes audiencias que se realizan ante el juez de conocimiento, que se llaman la audiencia de formulación de acusación, que es muy parecida a la imputación, formulación de acusación o acusación, donde realmente ya le dicen a uno, hermanito, tengo todo en su contra, tengo esto, todo. La otra audiencia que se llama preparatoria, que como su nombre lo indica, es una audiencia para preparar el juicio en donde las partes le dicen al juez, necesito esta prueba, cuento con esta prueba y no sé qué, pero no traen ninguna prueba todavía, sino le dicen, solicito que usted me dé el permiso y decrete que en el juicio se pueda practicar esa prueba. Esa es la audiencia preparatoria, donde se define cuáles de las pruebas van a ir a juicio. Y finalmente, el juicio propiamente dicho, que es en donde se practican todas las pruebas. ¿Listo? ¿Qué ocurre? En cada una de estas fases va a haber un momento para aceptar cargos. El Código de Procedimiento Penal establece 3 momentos. Primera oportunidad para aceptar cargos, audiencia de formulación de imputación. Le van a preguntar por primera vez al procesado, ¿usted cómo se declara? Ya escuchó que lo están llamando a un proceso. ¿Usted va a aceptar los cargos o no los va a aceptar? Si acepta los cargos en esta oportunidad,
la rebaja podrá ser de hasta la mitad de la pena. Hasta la mitad. ¿Pero de qué depende que sea la rebaja? De las circunstancias que les señalé. Primero, que sea un delito que admita rebaja. Y segundo, que no haya sido capturado en flagrancia. Porque si fue capturado en flagrancia, la rebaja no va a ser de la mitad, sino de la cuarta parte de la mitad. Porque así lo dice el artículo, el parágrafo del artículo 300. Entonces, en flagrancia es la cuarta parte de la mitad. Cuarta parte de la mitad. ¿Listo? Si ahora no acepta los cargos ahí la persona, segunda oportunidad para aceptar los cargos se va a dar entre la presentación del escrito de acusación, entre esta y esta audiencia, la preparatoria. En esa audiencia preparatoria, el juez vuelve y le pregunta, oiga, ¿quiere aceptar los cargos antes de que nosotros nos pongamos allá a traer pruebas y demás? Si la persona dice, sí, acepto los cargos, entonces si acepta cargos, la rebaja será de hasta la tercera parte. ¿Pero de qué depende? De si admite rebaja el delito y si la persona no fue capturada en flagrancia. ¿Por qué? Porque o si no, si fue en flagrancia la captura, la rebaja será de una cuarta parte de la tercera parte, que era la que le correspondería en ese momento procesal. Última oportunidad para aceptar esto es entre la audiencia de escrito de acusación y la iniciación del juicio, sino que se lo preguntan en la preparatoria, ¿no? Cuando ya se inició el juicio, el procesado puede puede aceptar los cargos, pero acá la rebaja será de la sexta parte. Siempre y cuando no haya sido en situación de flagrancia, porque si fue en situación de flagrancia, será de una cuarta de la sexta. Es decir, siempre que haya flagrancia será una cuarta de la respectiva rebaja normal. Y entonces eso es lo que les explica a ustedes este cuadro, que les dice, mire, si la rebaja se da en flagrancia y en la imputación y hasta antes de presentar el escrito de acusación, la rebaja es del 12.5, pero es sin flagrancia y la imputación en el mismo tiempo, mira, la rebaja es hasta el 50, que realmente le dan el 50, la rebaja más grande del sistema es el 50. Y esa información se las entregan a ustedes en el caso para individualizar la pena. Entonces le dicen, mire, el señor aceptó los cargos en la audiencia de acusación, en la audiencia preparatoria, en el juicio, los aceptó en la audiencia de imputación, en lo que haya sido. ¿Listo? Ahora, también, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? En medio de todo eso, el procesado va a poder hacer preacuerdos con la fiscalía, que no necesariamente tienen en cuenta estas rebajas, sino son preacuerdos en donde se cambian delitos, eliminan delitos, que quitan agravantes, hacen de todo. Eso lo pueden hacer, pero eso los van a explicar a ustedes en procesal penal. Yo cumplo con explicarles hasta aquí, me adelanté un poquito de procesal, porque necesito que aprendan a individualizar pena sabiendo las rebajas. Entonces, a partir de mañana vamos a aplicar las rebajas como es. Entonces, supongamos que en el caso que llevamos, el señor aceptó los cargos en la primera audiencia, que es en la de imputación, y no fue capturado en flagrancia. Es un delito que acepta rebaja de pena por aceptación de cargos, es decir, las permite. Entonces, permite rebaja, aceptó en la imputación y no fue capturado en flagrancia. De acuerdo a esas tres circunstancias, ¿de cuánto es la rebaja del señor? Del 50%. Del 50%. La mitad. 50%. Son muy pilos. Y entonces la aplicamos a la pena que llevábamos, que en este caso está aquí, que es la que teníamos acá, 375 meses de un día, le aplicamos la rebaja de la mitad. Entonces, ¿qué hacemos? A los 375 meses le sacamos la mitad. ¿Dónde está? 375 dividido en 2, y eso nos da 187.5. O sea, 187. Ah, no, pero esos hay que restárselos a lo anterior. Entonces, 375 meses menos 187.5 meses, porque es la pena de la rebaja de la pena, y eso nos da 187 meses, .5, que son y 15 días.
y 15 días. Pero ahí aplicamos la rebaja normal de los 375. Y al día, si le sacamos la mitad, nos dan 12 horas. Adivinen qué, se le perdonan. Entonces le quedan 187 Pero no cuentan. y 15 días, y esa se llama la pena definitiva a imponer. Y esa será la pena que le corresponde a la persona en nuestro caso hipotético. ¿Listo, doctores? Y así se individualizan las penas en el país. Mañana les enseño en 5 Profe, qué pena. ¿Será que me puedes dejar ver el cuadrito? El último que hicimos, el de la indagación, investigación. Señora, mañana les enseño en 5 minutos a individualizar pena con varios delitos, porque ya sabiendo hacer esto es muy fácil hacer la otra. ¿Listo? Profe, ¿puedes pasar la anterior diapositiva, porfa, donde nos explicabas los que no tienen rebaja, por favor? Ahí está. A tomar pantalla. No, la otra. ¿Esta? Delitos que no admiten rebaja. Listo. Eso, Doctor profe. Jason Howard, lo escuchamos. Mientras tanto, quizás se nos acabó el tiempo. Quedaste en primera fila. No, profe, yo quisiera saber de pronto en su experiencia cuál fue la voluntad del legislador con el tema este de la flagrancia, porque pues efectivamente hay delitos que pues un porte ilegal de armas como tal, para que sea porte ilegal de armas deben capturar a una persona con el arma. Entonces, o sea, ¿cuál fue la voluntad en razón a la flagrancia, que me parece que es como tan desigual la aplicación? Exactamente, estamos completamente de acuerdo, pero esa modificación se hizo por la ley 1457 y la exposición de motivos del legislador es palabras más, palabras menos. Si te capturamos en flagrancia, yo ya tengo la mitad del trabajo hecho como fiscal y es que me queda más fácil demostrar que tú fuiste el que cometió el delito. Ok, entonces, y la aplicación del salvamento de voto. Eso no es cierto, pero ese es el argumento. ¿Listo? ¿La aplicación del salvamento de voto no es obligatorio? Por ejemplo, el que hizo el magistrado. No, señor, los salvamentos de votos no son obligatorios. Lo único que es obligatorio es la ratio decidendi de la sala mayoritaria. Ni siquiera la soy interdicto. Ok, doctora, gracias. ¿Listo? Doctores queridos, mañana será un gran día, avanzaremos un montón y terminará su pesadilla con individualización de pena por concursos. Y serán 5 minuticos rapidísimos y volveremos normal a nuestra vida de solo normas, nada matemático. ¿Listo? Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, doctora. Gracias, doc. Chao. Mañana, doctora, que pase buena noche. Chao, profe.